¿Qué tal, muchachos? Bueno, en esta ocasión voy a apoyarles en la materia de cálculo diferencial con lo siguiente. Nosotros tenemos un último tema que es prácticamente de bloque número 3 y que hablamos de lo siguiente. Vamos a hablar de aplicaciones de la derivada, ¿de acuerdo? Primero que nada, hablar de aplicaciones de la derivada, muchachos, es consistir en prácticamente una serie de pasos que ahorita vamos a analizar. Es conocer primero qué viene siendo un punto máximo o un punto mínimo. Y por último, saber qué es lo que vamos a graficar. También conocer nosotros una función una vez que ya sabemos derivar. Entonces, hacemos caso de lo primero, ¿de acuerdo? Como número 1, cuando hablemos de un punto máximo o cuando hablemos de un punto mínimo, es tener en cuenta lo siguiente. Un punto máximo se va a decir de la siguiente manera. Primero que nada, si un resultado es negativo, muchachos, ¿sí? Si el resultado es negativo, como en esta ocasión, el comportamiento de la gráfica va a estar así, ¿de acuerdo? Así siempre va a estar. Si un resultado de alguna función, ahorita vemos las funciones, es ahora positivo, quiere decir que el comportamiento siempre va a quedar así, ¿de acuerdo? Ahora, si observas esta línea punteada, es como si fuese un eje. Ese eje es del plano cartesiano, o una recta, que tenemos, recuérdalo, eje X positivo y eje menos X negativo. En las dos partecitas, menos X y X positivo. Hasta ahí. Siguiente situación, muchachos. Para todos ustedes, deberán recordar, por favor, que ahorita en esta ocasión hablamos, número 1, punto máximo. Quiere decir, cuando tú observas ahorita la parte de tu casa o el techo más alto prácticamente, o el lugar más alto, es tratar de alcanzar, ¿de acuerdo? Tratar de alcanzar esa parte más alta. O donde se encuentre un foco, pues en lo más alto de algo, ¿no? En la azotea, etcétera. Hay un momento en el que llega algo hasta arriba, como por ejemplo, cuando aventamos un balón hacia arriba o algún objeto. Si yo aviento algún objeto, llega en el momento en el que luego vuelve a caer otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú avientas algo, llega hasta un punto máximo. Entonces, eso que está ahí, o lo que vamos a observar, es llegar hasta un momento máximo. Desde aquí inicia y a lo mejor lo aviento y llega hasta aquí. Eso sería un punto máximo. Y se abrevia mediante esta palabra nada más, max, que es punto máximo, ¿de acuerdo? Y luego vuelve a descender. Por eso quiere decir que eso es un valor negativo, ¿de acuerdo? Cuando sea un valor positivo es cuando observamos lo siguiente. Digamos que yo estoy observando una noria o un pozo de agua, ¿de acuerdo? Lo más profundo de ese pozo de agua o de esa noria o incluso de un balde o de un recipiente, lo que yo alcance o lo que esté hasta el mero fondo, quiere decir que es esto que está aquí, ¿de acuerdo? Ese es el límite. Por lo tanto, se le conoce como punto mínimo. Y esto es lo que tú debes de indicar, punto máximo o punto mínimo. Debes de indicarlo en cada uno de los ejercicios. Posterior a ello, quiero decirte que todo lo que está en la parte honda de cada parte, por ejemplo, esto que estoy delineando yo en este apartado, o sea, todo el vacío que queda dentro de cada una de esas figuras, se le conoce como concavidad o parte cóncava, ¿vale? Pero generalmente como concavidad. De igual manera, en el otro espacio, esto que está aquí, ¿vale? Se le conoce como concavidad o parte cóncava, o la parte hueca, pues, de algo, ¿no? Ahora, decirte lo siguiente. Para estas funciones, cuando quedan así de esta manera, negativas, son cuando tenemos aquellas funciones que son, como por ejemplo, f de x es igual a, por ejemplo, menos x cuadrada. Pero siempre va a ser negativo, ¿eh? Siempre va a ser negativa la función, para que quede así. Para que quede positiva, ahora se va a conocer como f de x, pero va a ser positiva, o sea, x al cuadrado. Negativo 1 para que quede así, positivo para que quede de esta manera, ¿de acuerdo? Esperemos que hasta aquí ya hayas entendido. Parte siguiente, y que eso no se nos debe olvidar, de hecho va a estar marcado en color rojo para que puedas observar. Aquí, f de x, en el tema del día de hoy, f de x es igual a y, ¿vale? O al contrario, y es igual a f de x.
como quieras distinguirlo. Eso es lo que no se debe de olvidar. Ahora, vamos a pasar a los pasos siguientes. Para yo poder encontrar un punto máximo o poder encontrar un punto mínimo, es necesario comprender lo siguiente. Pasos para resolver este tipo de ejercicios. Estos pasos que yo voy a seguir son 4 sencillos pasos. Como número 1, en estos pasos, vamos a aplicar lo siguiente. En el paso número 1 me dice derivar la función. Número 2, igualar a 0 la función. Yo aquí le puse f de x, pero es la función. Y luego despejar la x o encontrar el valor de x. Eso es lo que dice en el paso número 2. Paso número 3, sustituir el valor de x, ¿en dónde? En la función original. Ahorita lo vamos a ver acá con un ejemplo más claro. Y número 4, localizar el punto máximo o el punto mínimo. Eso es lo que tengo que hacer para poder encontrar esto que acabamos de observar. Entonces, pasamos a lo siguiente y observamos la siguiente definición de la derivada, ¿no? Esto es aplicaciones de la derivada. Número 1. Cuando yo te hablé de aplicaciones de la derivada, te dije, siempre voy a darte la función. Y recuerda, aquí te había dicho hace un momento que f de x es igual a y. Si yo no te hubiese dado y que dijera que es f de x, entonces vamos a hacer caso de esto. Así que encontramos lo siguiente, o la siguiente apreciación. Dijimos nosotros, ahorita utilizamos el plano cartesiano, ¿vale? Hacemos caso del primer paso. Se dice que vamos a derivar la función. Como vamos a derivar la función, yo voy a encontrar, ¿sí? Lo siguiente, y que voy a decir, y es igual a lo siguiente, para poder derivar. Recuerda que agregamos una tilde para decir que es la derivada de esa función. Si yo empiezo a derivar, primer término me dice lo siguiente, es igual, la derivada del primer término es igual a 3. La derivada del segundo término sería menos 2x, ¿de acuerdo? Esto es entonces, hasta aquí, la derivada de esta primera función, de la función original. Y esto pues es la función original. Ahora, en el apartado siguiente, fíjate muy bien. Número 2, igualar a 0 la función y despejar x. Esta función ahora que está aquí, ¿sale? Voy a igualar a 0 esto que está aquí. Entonces, 3 menos 2x, ¿sale? Y luego, con el método de igualación a 0, aquí está igualación a 0, ahora ya que lo igualé a 0, voy a hacer lo siguiente, despejar el valor de x. ¿Cómo despejo el valor de x, muchachos? Bueno, aquí está el valor de x, o está más bien x, el término x, ¿no? Voy a quitar este número 3 y voy a dejar menos 2x es igual a 0, a ese 0. Como 3 estaba positivo, pasa hacia el otro lado como negativo y quedaré como menos 3. Siguiente situación, me interesa encontrar ese valor de esa x. Por lo tanto, menos 2 con x están multiplicando. Yo dejo el valor de x solito, ¿de acuerdo? Y digo, esto es igual, 0 menos 3 es igual a menos 3. Este menos 2, como está con su signo, lo voy a pasar como menos 2, con el signo que tenga, ¿de acuerdo? Luego, digo lo siguiente, menos entre menos es igual a más. ¿Sale? Pero de hecho algunos no lo anotamos, ¿eh? Yo todo lo voy a dejar ahí. Y dividimos 3 entre 2, es igual a 1.5. Entonces retiramos esto y este es el valor de x, muchachos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Digamos que voy a encontrar una coordenada. Todavía no sé cuál es, pero aquí lo voy a dejar marcado. Por lo tanto, dejo un primer valor. A este primer valor le voy a llamar valor de x, muchachos. ¿Sale? Es una coordenada x y y. Me hace falta encontrar el valor de y. Pero este primer valor yo ya lo tengo, que es esto que está aquí. Es 1.5. Pero no sé en y cuánto. Eso es lo que todavía al momento, digamos, me está haciendo falta. Pero entonces, hasta aquí ya está en el paso número 2, ¿no? Ya encontramos el paso número 2. El paso número 3 dice sustituir en la función original el valor de x. O sea, esto, que x es igual a 1.5, lo voy a sustituir aquí en esta función. Por lo tanto, aquí voy a tomar y es igual a la función original. Y voy a decir 3x, ¿sí? 3x menos x cuadrada, nada más. ¿Por qué razón? Porque voy a encontrar, pues,
el valor de y. Por eso es muy importante que conocieras cuánto vale y desde el principio, cuando te dije f de x es igual a y, porque aquí tengo que encontrar el siguiente valor para agregarlo. Entonces, yo voy a decir que aquí tengo el valor de 3, ¿sí? Abrimos paréntesis, porque en vez de la x, pues ya como conozco el valor, coloco 1.5, ¿de acuerdo? Esto menos lo siguiente, que es x, otra vez abrimos paréntesis, agregamos 1.5 y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, hacemos la primera multiplicación para poder entender. Siguiente precisión, elegimos 3 por 1.5 es 4.5. Aquí tenemos un signo menos, ¿sale? Esto que está aquí lo agregas entre paréntesis en tu propia calculadora, lo elevas al cuadrado y nos da un resultado de 2.25, ¿de acuerdo? Y entonces, pues como es más por menos, quedaría menos, por eso se queda de esta manera. Ahora, solamente sumamos las siguientes cantidades, que es 2.25 o 4.5 más 2.25. Perdón, sería 4.5, ¿sí? Que es este primer resultado, 4.5, y luego restamos, decimos menos 2.25. ¿Qué resultado nos daría? Prácticamente nos está dando un total igual de 2.25, muchachos, ¿vale? Este es el valor ahora de y. O sea, que eso lo agregamos aquí como si fuese 2.2 o 2.25, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, estos valores que están aquí son para encontrar el punto máximo o punto mínimo. Todavía no sé cuál es, punto máximo o punto mínimo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a graficar estas coordenadas que se van a ubicar en el siguiente apartado. Entonces, en X me dice que avanzo 1, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí es 1, ¿vale? Y por ejemplo, aquí fuera 2, y así sucesivamente, ¿no? Que tuviese más cantidades. Y esto es en Y, o sea, como es positivo, va hacia arriba. Sería 1, 2 y 3. O tuviese más unidades, pues lo sigo graficando, ¿no? Pero aquí me dice que en X es 1.5, o sea, por aquí más o menos, a la mitad, ¿vale? Hasta ahí. Y luego 2.2, por aquí más o menos. Entonces, si unimos estas coordenadas, por ahí está el primer punto. Pero todavía no sé si es punto máximo o es punto mínimo, muchachos. Todavía no sé si va, si el comportamiento de la gráfica, yo no sé aún si queda de esta manera. Si es hacia arriba o es hacia abajo. Eso es lo que no sé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, muchachos? Fíjense muy bien. Aquí esto no se los expliqué. Esto es la manera más sencilla de hacerlo. Pero yo no se los había platicado. ¿Qué es lo que debo de hacer? Donde derivé la función, ¿sí? Donde derivé la función, aquí lo voy a hacer un costadito, voy a volver a derivar. Y esto no se los había platicado a nadie, ni tampoco está ahí. Entonces, el último paso para saber si va hacia arriba o va hacia abajo es volver a derivar. ¿Pero cuál función? Volver a derivar la primera derivada, ¿vale? Entonces, voy a volverlo a copiar, que es la primera derivada. Y' es igual a 3 menos 2x, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy a hacer para saber si va hacia arriba o va hacia abajo, si voy a encontrar un punto máximo o un punto mínimo. Listo, ya está la función. Entonces, encuentro la segunda derivada. ¿Cómo se hace? Ya sea que le pongas un número 2 o que pongas doble tilde para decir que es la segunda derivada. Entonces, encontramos el valor. La derivada de 3, pues prácticamente es 0, por eso ya no lo agrego. La derivada de menos 2x es menos 2. Ahora, como dijimos que esto es menos 2, muchachos, vamos a decir lo siguiente. Me voy a fijar en el signo nada más, ¿de acuerdo? ¿Qué signo es? En este caso es negativo. Como dio negativo, me fijo. Es negativo aquí y es positivo acá, ¿de acuerdo? La segunda derivada me va a decir, si es negativo, queda así la gráfica. Si es positivo, queda de esta manera, ¿sale? Esa es la forma más sencilla para poderte explicar. Entonces, no importa qué tan angosto, qué tan largo, qué tan diferente quede. Por lo general, como ya quedó negativo, tomamos donde está el punto en el eje de las X, ¿sí? Las partes más cercanas. Por ejemplo, el más cercano a 1 es 2. Entonces quiere decir que por aquí va a pasar la gráfica. El punto más cercano de separación a 1 es prácticamente 0, ¿vale? Entonces por aquí va a pasar la gráfica. Quiere decir que de esta manera se va a encontrar, o este es el punto pues máximo ahora. Así que nosotros vamos a decir que este es un punto máximo. Y lo que tú debes de hacer es dejarlo indicado
prácticamente en el trabajo que tienes que hacer o en los trabajos que tienes de los últimos ejercicios en la plataforma. Así que esto es de manera completa hacer lo que es o lo que viene siendo aplicaciones de la derivada con cualquiera de las funciones, muchachos.